El hombre en búsqueda de sentido. Fase número uno: el internamiento en el campo, caracterizada por el síntoma de shock. En esta fase, los prisioneros son trasladados en tren a Auschwitz, en donde un grupo de prisioneros que parecían bien alimentados y hablaban todos los idiomas de Europa les da la bienvenida para crear empatía con los recién llegados. Luego se sabría que era un grupo especial de prisioneros que hacían las funciones del comité de bienvenida. La primera selección. Desde el punto de vista del espectador, si al prisionero se le enviaba hacia la derecha, significaba trabajos forzados, mientras que la dirección a la izquierda era para los enfermos e incapaces de trabajar, a quienes enviaban a otro campo. Ese juego del dedo se trataba de la primera selección, el primer veredicto sobre la existencia o no existencia del recluso. Llegó el momento de la desinfección, donde les quitaron todos sus objetos personales. Frank perdió un manuscrito de alto valor, les afeitaron todo el cuerpo y les dieron una pastilla de jabón. La única posesión, la existencia desnuda. A partir de ese momento, lo único que tendrían aquellos prisioneros sería su existencia desnuda, incluso sin un pelo. No había ningún enlace material hacia su vida anterior. Las primeras reacciones. Después en la ducha, todos los prisioneros los embargó un humor macabro. Supieron que no tenían nada que perder, como no fueran las vidas ridículamente desnudas. Cuando las duchas empezaron a correr, hicieron de tripa corazón e intentaron bromear sobre ellos mismos y entre ellos. Después de todo, sobre la espalda de ellos caía agua de verdad. Aparte del humor, otra sensación se apoderó de ellos, la curiosidad, que suele aparecer ante ciertas circunstancias extrañas. Se tenía ese ánimo como medida de protección. Todos deseaban saber qué pasaría a continuación. Lanzarse contra la alambrada. La amenaza de muerte continua, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Lo desesperado de la situación y al preguntarse quién sería el siguiente abrigaba en ellos el pensamiento de suicidarse o lanzarse contra la alambrada. Como decían ellos, seguidamente un colega de Frank salió su barracón a pesar de la prohibición y les dio unos consejos alentadores, como el de tener una apariencia joven y lozana, puesto que a los que parecían enfermos y demacrados por fuera y por dentro eran los que más probablemente fueran derechos a la cámara de gas. Se les llamaban musulmanes. En la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz no temía la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas perdían para todo el horror. Al fin y al cabo, les ahorraban el acto de suicidarse. Fase número 2: la vida en el campo. La apatía, el adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno no le importaría ya nunca nada eran los síntomas que se manifestaban en la segunda etapa de las reacciones psicológicas del prisionero y lo que eventualmente le hacían insensible a los golpes diarios, casi continuos. Los sueños de los prisioneros. Los deseos más primitivos de los prisioneros, como comida, un baño caliente, cigarrillos, entre otros, se hacían ver en sus sueños. En una ocasión, Frank pretendía despertar a un compañero que estaba teniendo una pesadilla, pero al final lo dejó porque por muy horrible que fuera la pesadilla, siempre sería mejor que la realidad en el campo. El hambre. Debido al alto grado de desnutrición que los prisioneros sufrían, era natural que el deseo de preocuparse por los alimentos fuera el instinto más primitivo, en torno al cual se centraba la vida mental. La mayoría de los prisioneros que trabajaban uno junto a otro y a quienes por una vez no vigilan de cerca, inmediatamente empiezan a hablar sobre la comida. Sexualidad. El hecho de la desnutrición que sufrían y la ausencia total de sentimentalismo provocaba también que el deseo sexual fuera nulo, incluso en sueños. El prisionero se ocupaba muy poco del sexo, aun cuando según el psicoanálisis
Los instintos inhibidos, es decir, el deseo sexual del prisionero junto con otras emociones, deberían manifestarse de forma muy especial en los sueños. La huida hacia el interior. A pesar del primitivismo físico y mental, los prisioneros llevaban una profunda vida espiritual. Las personas de constitución débil y que habían llevado una vida espiritual profunda parecían llevar mejor la vida en el campo que las personas fornidas. Esto se debe a que se retrotraían a una vida de riqueza interior y de libertad espiritual. Eso sí, no cabe duda de que estas personas de complexión endeble sufrieron muchísimo. Juguetes del destino. La suerte de Frank se fue incrementando poco a poco. Fue trasladado desde trabajos en el exterior a las cocinas y posteriormente se presentó voluntario para trabajar en un campo destinado a enfermos de tifus desempeñando tareas sanitarias. El canibalismo hizo aparición justo cuando Frank fue destinado a otro campo. Frank relaciona este hecho con el relato de la muerte en Teherán, donde un persa rico sorprendió a un joven criado suyo intentando robarle un caballo. El persa lo sorprendió y le preguntó por qué lo hacía. Este le contestó porque se le había aparecido la muerte y lo había amenazado. El persa rápidamente le dio 2 caballos y lo mandó hacia Teherán. Poco después, el amo se encontró con la muerte y le preguntó por qué había amenazado a su criado, a lo que la muerte le contestó: no lo amenacé, solo mostré mi asombro al verlo aquí cuando mis planes eran verle en Teherán esta noche. Planes de fuga. Los prisioneros temían tomar cualquier tipo de decisión y deseaban que el destino lo hiciera por ellos. Este querer evitar el compromiso se hacía más patente cuando el prisionero debía decidir entre escaparse o no escaparse del campo. Frank, junto con otro compañero, tuvo oportunidad de escapar en un momento, pero por algunas dificultades no pudo. Sin embargo, en este intento se agenció una mochila y un cuenco. Mientras poco a poco se acercaba el día en que escaparía del campo, el frente de guerra avanzaba y el campo se disponía a ser evacuado aquella tarde. Tendrían que marcharse incluso los pocos prisioneros que quedaban. Pero los camiones aún no aparecían y se empezó a ejercer una vigilancia férrea sobre el campo para evitar cualquier intento de fuga. Frank tenía un plan que podría funcionar: llevar 3 cadáveres de prisioneros, llevarían uno en cada viaje y por turnos llevarían una mochila, seguidamente la otra y después tratarían de evadirse. De pronto, y cuando se disponían a realizar el tercer viaje, apareció un camión color aluminio con una gran cruz roja pintada, que empezó a descargar medicinas y alimento. Ya no valía la pena escapar. Irritabilidad. Aparte de ser un mecanismo de defensa, la apatía era el resultado de otros factores. El hambre y la falta de sueño contribuían a ella. También lo hacía la irritabilidad, que era otra característica del estado mental de los prisioneros. Aparte de las causas físicas, estaban también las mentales. Todos los prisioneros tenían algún tipo de complejo de inferioridad. La libertad interior. Tras explicar la psicopatología de los prisioneros del campo, se puede sonsacar que el ser humano es una raza completamente influida por su entorno, que en este caso es el campo de concentración. Sin embargo, había una única cosa que no se le podía arrebatar a un recluso de un campo de concentración: su libertad interior, su yo más íntimo. A pesar de las condiciones a las que se veían expuestos los prisioneros, cada uno decidía qué tipo de persona deseaba ser, y en esta decisión no influía ni el entorno del campo. El destino, un regalo. El hombre tiene la peculiaridad de no poder vivir sin mirar al futuro. Esto a veces le salva en los momentos más dificultosos de su existencia. Cuando uno sufre, se crea una fortaleza pensando que vendrán tiempos mejores y se imagina a uno mismo realizando cosas que satisfacen su psique. También suele refugiarse en cosas triviales del día a día.
Puede decirse que todo aquel que perdía la fe en su futuro estaba condenado, se desmoronaba su sostén interno y sufría una crisis producida del aniquilamiento físico y mental. Cuando la gente perdía la esperanza por vivir, eran presos de enfermedades, las cuales su cuerpo no rechazaba. Fase número 3. Después de la liberación. Por último, esta fase es caracterizada por el desahogo. Es la constante del prisionero, desahogarse de diferentes maneras de todo lo vivido durante el tiempo de encierro, debido a que esta etapa es después de la liberación. El camino que partía de la aguda tensión espiritual de los últimos días pasados en el campo, de la guerra de nervios a la paz mental, no estaba extenso de obstáculos. Sería un error pensar que el prisionero liberado no tenía ya necesidad de ningún cuidado, considerando que un hombre que ha vivido bajo una presión mental tan tremenda y durante tanto tiempo corre también peligro después de la liberación, sobre todo habiendo cesado la tensión tan de repente. Durante esta fase psicológica se observaba que las personas de naturaleza más primitiva no podían escapar a las influencias de la brutalidad que les había rodeado mientras vivieron en el campo. Ahora, al verse libres, pensaban que podían hacer uso de su libertad licenciosamente y sin sujetarse a ninguna norma. Lo único que había cambiado para ellos era que en vez de ser oprimidos eran opresores, se convirtieron en instigadores y no objetores de la fuerza y de la justicia, justificaban su conducta en sus propias y terribles experiencias, y ello solía ponerse de manifiesto en situaciones aparentemente inofensivas. Sin embargo, para todos los liberados llegó el día en que todo el dolor y el sufrimiento tanto mental como físico habían llegado a su fin y no sería más que la más cruenta de las pesadillas. Ya no había nada que temer excepto a Dios, según Frank.